Bien, Marcela, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal Estoy, todo? no, pues bien, así como muy descansada. Hace rato no estaba tan descansada. Maravilloso. Pues, Marcela, esto es una entrevista netamente académica. Por supuesto, toda esta información la revisa eh, el tribunal, ¿no? Donde yo voy a sustentar como mi proyecto, que ya lo ampliamos un poquito, con la Universidad de La Rioja en España, ¿no? Esto es una maestría en estudios avanzados en cinematografía y he centrado mi investigación en el cine gótico tropical de Carlos Mayolo, que dentro de mi propuesta o en mi hipótesis de trabajo está que es el pionero en el cine o del cine posmoderno en Colombia. Ajá. Me encanta tenerte acá, poder conversar contigo unos minutitos para entender también un poco el trabajo histriónico y tan virtuoso de Carlos Mayolo, un poco qué ocurría en la escena y qué pasaba fuera de la escena con sus ideas, con su discurso sobre este lenguaje tan increíble que es el cinematográfico, pero también desde el discurso de lo que él le apostaba a través del arte del cine a manifestar, a expresar, ¿no? De una manera muy contestataria, pero también muy coherente dentro de lo que era este momento Colombia y que pareciera que se sigue repitiendo, pero él le apostó a configurar una expresión, le apostó a configurar un momento, hechos, eh, desde la poesía, desde la poética, y creo que dejó una huella importantísima, no solo para las personas que trabajamos en el medio o nos dedicamos a esto, sino para la cultura colombiana en general, y eso es precioso. Así que, Marcela, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, nada, pues lo que te pueda colaborar en digamos que hacerle justicia al papel, a la impronta que marcó Mayolo en el cine nacional y en general en todo el ámbito de la cultura, pues viene ligado también de una cosa artística que ha motivado que digamos que el grupo de Cali se encargó un poco de ir sentando todas esas bases de ese famoso gótico tropical al que aludes, pues porque de todas maneras, pues ya venía también una cosa, también en la literatura, como con Álvaro Mutis en fin, aquí, o incluso hasta el mismo realismo mágico tiene de todo eso un poco, y ese gótico tropical se ha formado como con todo ese interés de ese cine alemán, ahí sí gótico, y traerlo y establecerlo en el trópico para burlarnos un poco de nosotros mismos, de toda pues como idiosincrasia tan absolutamente díscola que tenemos, ¿es cierto? Exacto. Y entonces un poco el cine era, pues obviamente, cuando mi papá decía que cuando uno tiene una única posibilidad de apostar toda su plata y hacer esa única película, pues mete todo como en una colcha de retazos para poder contar todo lo que le preocupaba generacionalmente y por supuesto culturalmente respaldado. Entonces un poco todos esos personajes que aportaban al cine club y a todo ese famoso Hollywood, pues hicieron casi que un bloque de pensamiento, Wow. ¿cierto? Donde de manera pues además muy creativa pues se burlaron de todo el establecimiento. ¿Mm? Absolutamente. Me encanta esto que mencionas un bloque de pensamiento porque eso le da una solidez tremenda, ¿no? Y uno empieza a entender un poco también este discurso narrativo a través de la imagen que propuso Carlos Mayolo. ¿Cómo defines ese estilo cinematográfico? ¿Cómo lo podrías definir? Esto que él propuso, un poco. Yo no sé si, pues porque de todas maneras él hizo mucho cine también de denuncia y Ujú, él viene como de una escuela donde empezaron como con los documentales, entonces un poco a chocar como contra la contracultura que llaman y que es muy propia de como de la posguerra y de los setentas y de como una nueva estética. ujú, Entonces, todo esto viene alimentado de ese espíritu pues, muy combativo como contra el establecimiento. Entonces, él es como hijo de eso.
Y entonces mi papá lo definía como un ingenio de esos repentistas. Él no era para nada metódico, sino que él era absolutamente repentista, y en ese orden de ideas pues y fue construyendo como una narrativa y como un lenguaje verosímil, divertido, había mucho, mucho humor permanentemente como en Ujú, sus en escena, para que eso tuviera y le llegara más al público. Tenía como un estilo mucho más libre, digamos que casi que nunca se circunscribía a un libreto. Yo recuerdo en Azúcar, que me tocó un poco más de cerca, mi hermana un poco luchando como a editarlo a él, porque era una mente tan dispersa, que entonces decía, pongámonos de acuerdo a ver qué es lo que vamos a decir en este capítulo. Entonces, si uno le decía, Mayolo, vamos con la escena 48 del capítulo 25, me decía, no me digas el 48-25, y no, Pepita se come a fulano y fulano se le mata a Perencejo, y así, porque las ideas le bullían y era como un torrente así. Y ya después él como que no perdía un poco la noción, por eso necesitaba tener unos editores fuertes al lado para que un poco le recogieran esas banderas y le editaran ujú. esa, pues, locura, porque se salía mucho del libreto. Lo recuerdo más en las novelas, por supuesto en las películas, que ya era una cosa pues mucho más estudiada y más seria, pues ya estaba mucho más pegado, por decirlo de alguna manera, a ese guión. Ujú. Pero en las novelas, en las series que se hicieron, en todo esta televisión también un poco nueva. Yo recuerdo una vez que estaba yo haciendo revivamos nuestra historia con Jorge Alitriana, y llega él en el Valle, estábamos haciendo la liberación de los esclavos, y llega él a un trapiche en el Museo de la Calle en Cali, y le dice, Jorge Ali, vengo a ver cómo se hace televisión sentados porque nos estamos volviendo viejos. Entonces, sentados quería decir en una unidad móvil, como se grababa antes, con las cámaras ponchadas y todo eso, y él pues, nunca se adaptó a eso. Él hizo como un pequeño set y fue quizás de los pioneros en salirse de la unidad móvil y dirigir desde el set, Ok, porque tenía que tener una relación mucho más cercana como con los actores, ok. ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues también hizo una nueva forma de la televisión, que se lo permitieron de alguna manera, pero pues eso hoy sería inviable, primero porque es mucho más costoso, porque él cambiaba un poco las cosas y se salía del guión, y entonces pues él hacía una versión libre. Ujú. Entonces, y te lo hablo más desde la parte de televisión, que quizás lo conozco mucho más, porque además también edité algo de él, que era también una locura, que se llamaba Oro para RCN, pues, por allá en los años, a mediados de los 90, que también fue otro de esos proyectos disparatados de él. Entonces, el estilo, no sé, el estilo yo creo que fue definiendo su propio lenguaje, y fue precisamente por ser como un pionero de ese, yo hago casi que lo que me da la gana con ese libreto, mejor dicho, como con Ujú. ese guión, ¿no? No, Sandro ya me podrá contradecir si en películas como La Mansión de la Araucaima, o en Pura Sangre, no, Pura Sangre no, en Carne de tu Carne de Carne, tu carne. mm, también adaptó se abrió un poco el libreto y organizó la cosa distinto, pero sí era como muy repentista, y el momento, la situación, el ambiente, todo le generaba como mucha información, y la aprovechaba. Era un tipo bastante talentoso para aprovechar como el momento. Maravilloso. Wow, tremendo. Tremendo Sí. todo lo que estás diciendo. ¿Tú crees que, Marcela, hubo algo dentro de toda esa libertad tan jocosa, tan divertida también? ¿Hubo algo que lo aterrizara? Y yo me refiero en estos términos a aterrizar en el mejor sentido, no porque estuviera todo el tiempo por allí, aunque de golpe sí, un poco leyéndole lo que mencionas, pero había algo que lo llevaba un poco.
lo aterrizaba un poco dentro de ese proceso creativo tan libre que tenía, había algo que lo dejaba que, ok, sentaba un poco. No, no te lo podría precisar como con exactitud, pero de todas maneras casi que su sello y su impronta era muy que los personajes fueran muy verosímiles y muy, entonces trabajaba mucho como con esa psicología del actor y por supuesto de su personaje. Entonces, en ese orden de ideas, ahí tenía que estar aterrizado. ¿Cierto? Ujú, Porque una cosa es aprovechar como las circunstancias de una locación o del medio. Yo nunca había visto una cosa tan bonita para ilustrar sin palabras, como que ya habían llegado a las 6 de la tarde, como cruzar a una empleada con unas sábanas limpias y una jarra de agua y un sonido de la noche ya para indicarle a uno que ya esa escena que estaba aquí en primer plano con unos personajes tenía también importancia en ese segundo plano y era tan enriquecedor como la información que se estaba dando. ujú. Era ese personaje silencioso que cruzaba el cuadro por detrás, nos indicaba que eso era una casa de verdad, con un movimiento de verdad. Entonces yo creo que donde sí estaba aterrizado era que cuando estaba enfocado en plasmar algo, pues eso se veía y se traducía en la pantalla, aprovechándolo todo. Wow. Entonces, en ese sentido eso era como su verdad, como que los personajes fueran absolutamente creíbles y volviera como desprolijo toda esa cosa que en televisión o en el cine o eso, como esa corrección política donde todos están peinados y todo, no, esto era una Ujú. cosa más lúdica en todos los sentidos. Maravilloso. Dentro de eso que tú mencionas, ¿cómo defines el cine gótico tropical de Mayolo? Obviamente hay algunas definiciones un poco más técnicas, un poco más producidas, pero desde ti, desde tu percepción, desde tu reflexión y análisis, hoy, ¿cómo defines ese gótico tropical de Carlos Mayolo? Bueno, pues digamos que yo soy de Cali y uno creció en un Cali donde había habido una amenaza latente que era el monstruo de los mangones. El monstruo de los mangones era aquel personaje que después él lo pone divinamente bien puesto en en carne de tu carne, donde nos habla de una persona que se tenía que alimentar de la sangre de los niños, sangre fresca para poder subsistir. Entonces, tiene toda esa carreta del vampirismo, ¿cierto? Ujú, Eh, que lo explota muy bien en esa película y todos los fantasmas. Yo creo que el gótico tropical de Mayolo era como todos los fantasmas que lo abrumaban, por decirlo de alguna. wow. No solamente Ujú, era el monstruo de los mangones, que era ya una leyenda en el Cali de los 70s, sino que de todas maneras conocía muy bien como el entorno, como la historia del Valle del Cauca, la ujú, historia de los corteros, de las luchas, de las reivindicaciones obreras, o sea, había mucha inquietud por todo el entorno además político y incluso la lucha de clases, porque si te das cuenta, carne de tu carne, de todas maneras es un señor rico y potentado y cogen esa no sé, a la putica de la calle, al gaycito barato del bar, ¿no? ujú, Como ese aprovechamiento como de una clase sobre otra, entonces ahí había también toda una carreta política metida. Entonces, por eso es, digamos, tan sui generis el término de gótico tropical, porque ya era hablar como de lo típico o de lo característico de los personajes sin caer en la caricatura. Entonces, lo ujú. que era muy bonito en Mayolo era que eran personajes de verdad, verdad, sin ser ninguno caricaturesco, porque la caricatura ya es pues como la comedia fácil, y él siempre tuvo una cosa mucho más inteligente con el humor, que era el humor negro,
finalmente, y alimentado por mucho cine negro que había visto, por mucha literatura y mucha cultura en general que tenía. Ujú, Entonces, como que fue adaptándolo a toda una forma de lo que pasaba en esa época, en el Cali de esa época, lo que le preocupaba y lo que vuelvo y traigo a colación la frase de mi papá, que cuando se tiene una única posibilidad en una película, pues se meten todos, inclusive los fantasmas todos que has tenido como en tu vida, y él sí sí, que lo claro. entonces, porque él además tuvo una finca allá en la carretera al mar, entonces allá recreó la cosa, o sea, era casi que una cosa medio biográfica, pues sí, casi que sí, si se pudiera decirlo de alguna manera, y enmarcada dentro de un hecho que sí pasó, que es absolutamente válido, como en Carne de tu carne, que era la explosión de los carros de la pólvora ese 7 de agosto, antes del desfile del 7 de agosto, pues, allá en los tempranos, en los mediados de los... 56. Exacto, Ujú, 56. Entonces, todo eso existe, todo eso pasa, y él lo que hace es darle como una reinterpretación y una cosa chistosa, pero al mismo tiempo dramática, pues ujú. entonces jugaba y transitaba como entre esas dos cosas. Wow. ¿Tú consideras que Carlos Mayolo fue un rebelde audiovisual o un virtuoso audiovisual en Colombia? Pues no creo que ninguna excluya la otra, yo creo que las dos cosas se complementan, digamos que para ser, o sea, se necesita tanta rebeldía para ser virtuoso que de verdad realmente es un avant-garde, es un abanderado de esa rebeldía. Él y obviamente Poncho Ospina, pues porque fue como su mancuerna, su partner, el uno editaba al otro, el uno le ayudaba al otro en las películas Ujú, y se alimentaban de eso y lo que le significó a Andrés Caicedo. Por eso mm, casi que no se puede como hablar de una sola persona, sino como de verdad de un movimiento, de una ciudad solar que era como un centro de pensamiento casi, ¿no? Lo ujú. que hoy en día sería como un think tank, por eso hablo como de bloque de pensamiento, porque de todas maneras era como una generación con muchas preguntas y muy pocas certezas. Ok, ¿No? Y en ese orden de ideas, pues son rebeldes y son virtuosos en el sentido que convierten y hacen de su rebeldía, pues, un statement, es una declaración decidida de una manera de ver el mundo por supuesto, proyectarlo en el arte. wow. Tremendo lo que dices. Me quedo con esa frase, ¿no? Se necesitaba de tanta rebeldía para llegar a ser virtuoso. Tremenda. Muchas gracias. Marcela, ¿tú crees que nos faltó más cine? ¿Más cine de Carlos Mayolo? Sí, yo sí creo que se fue pronto. Como todo genio, vive rápido. Vive rápido y se va rápido. Y vino a hacer lo que tenía que hacer, pero a los que nos gustaba él y a los que nos gozábamos o su cine o sus libros o su charla o lo que sea, sí, a uno siempre le va a hacer falta un poco más de eso. Pienso que dejó como las semillas de una generación que también con inquietudes y con una cosa artística muy importante, pienso que hay mm, contadores de historias que han heredado un poquito ese Hollywood, obviamente actualizado, porque pues también como te digo, pues ya han pasado los años y pues ya no se puede hablar del gótico tropical de los 80s, en ese caso, sino que ya hay una cosa pues mucho más fresca, aireada, pero que Ujú, es heredada también de eso que contaron en su momento esos pioneros, pues, ¿m? de ver, absolutamente. mu de ver mucho cine. Absolutamente, absolutamente. ¿Tú consideras que es posible continuar? Bueno, ya lo acabas de enmarcar un poco
si se continuara este trabajo gótico tropical, pues estaría absolutamente actualizado y configurado, ¿no? Tenemos un contexto muy distinto ahora, una forma de pensar muy distinta. Yo me quedo un poco con este pensamiento de ellos, de esta época. Tiene muchísima fuerza y muchísima potencia, pero ¿tú consideras que es posible hoy en día continuar esta línea, este movimiento que nos dejó Carlos Mayolo, continuar con el cine gótico tropical en Colombia? ¿Tú lo ves viable hoy en día? Yo no sé si los géneros se queden permanentemente. Yo pienso que los géneros lo que hace es que se revisitan. Y pienso que estamos en un momento donde estamos revisando, hay una suerte de revisionismo histórico a todo nivel. Entonces, Ujú. mira que estamos volviendo a hacer la novela que hizo mi hermana hace 30 años, la acabo de hacer yo hace 4. La Wow. que yo hice hace 18 la vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque ya no lo miremos como un refrito, porque es como si no hubiera más talento y más, como si hubiera habido un medio parón y venga, revisamos lo que funcionó antes y lo revisitamos. Muy probablemente alguien con mucho talento y a lo mejor se me escapan nombres de directores jóvenes ahora que hayan tenido, digamos, Jorge Navas, pienso que puede tener como Ujú. mucho y fue muy permeado por ellos, por ese grupo de Cali, y es una generación que también recogió un poco de eso y también a su manera en sus películas pues lo refleja. Ujú. Entonces, no sé si el género haya llegado para quedarse y para evolucionar hacia otra cosa, o si se actualiza y se tiene una mirada un poco distinta, como con el mismo humor y quizás con mucho talento también, pero, Ujú. pero, pero muy actualizada, pues mejor dicho. Desde Eh, luego. sí, digamos que si uno fuera a hablar del neorrealismo italiano, pues fue una época, y además es Ujú. una época política, una época estética, una época histórica, una época. Ujú. Pero mucha gente de hoy en día puede hacerse una película parecida, pero actualizada, pues Ujú. porque finalmente también el momento político es distinto y todo eso tiene que colaborar para que eso se quedara permanentemente como en un movimiento y no creo que en estos momentos donde todo pasa así, donde Ujú. estamos en momentos de redes sociales, donde hay una inmediatez de la palabra, donde la gente no lee más de 140 caracteres, donde las redes, donde una imagen y un primer plano vale más que lo que está detrás de vos, Ujú. en esa suerte de narcisismo en el que estamos viviendo, Ujú. no creo que sobreviva un movimiento tan poético como lo fue. Pienso que se debe mirar como con esa nostalgia y se deben ver esas películas y quizás alguien con mucho talento y con mucha pericia logre traerlo a cuento y enmarcarlo además en una época, Ujú. porque puede ser bonito mantenerlo como poesía y como lenguaje, pero pues obviamente como con circunstancias Ujú. distintas. Es decir, cuando yo hago café ahora, entonces pues yo no puedo prescindir hablar, ya no puedo hablar de la Federación de Cafeteros como se habló en los 90, porque ya Claro. no existe como tal. Entonces, y ya ahorita además el narcotráfico es tan importante en la cadena de distribución y de la cadena de todo el organigrama mundial que entonces pues es imposible y es imprescindible, mejor dicho, no hablar de eso, pues es imposible no tocarlo Ujú. como un entorno real que colabora, que cambie y que evolucione. Entonces, en ese orden de ideas, pienso que no sé, más que una cosa poética y romántica, no creo que pudiera subsistir como tal, como género. ¿Mm? Ujú. Ok, para ir aquí ya un poco cerrando, Marcela, muchísimas gracias o sea, me estás dando un montón de información muy valiosa, muy pertinente, además, y que enriquece y alimenta muchísimo, pues, esta investigación. ¿Cómo defines en una frase a Carlos Mayolo? Pucha.
Pues un rebelde con causa. Un rebelde con causa, porque fue un man que se fue como contra todo, como contra... fue increíble lo que en televisión también logró, lo disruptivo que fue. Ujú, Entonces, pienso que ahí estriba su valor, como que en esa suerte de ser el pionero, de romper con un lenguaje como establecido, pues entonces le aportó mucho humor y le dio mucha frescura a hablar de cosas como políticamente incorrectas, si se quiere. ujú. Entonces pienso que fue como un rebelde con causa. Maravilloso. Marcela, muchas gracias, muchas, No, muchas, muchas gracias por toda esta información, toda esta charla tan rica, ¿no? Con tanto matiz, que a la final lo que me interesa colocar allí también, porque ya el tecnicismo pues está en otros apuntes y demás, pero aquí es importante conocer esta voz que lo acompañó y lo conoció de alguna manera. Así que muchísimas, muchísimas no, gracias, Marcela, por tu espacio, por tu tiempo, por tu generosidad y por compartirnos pues tanto, porque y digo compartirnos porque pues esto lo verán, por supuesto, y es maravilloso y es una tarea y te comparto rápidamente cómo llegué a Carlos Mayolo. Yo estaba arrancando la maestría y ya te empiezan a decir, bueno, hay que ir pensando en qué va a ser tu trabajo de investigación. Y yo iba bajando por la 45 con Caracas, por Palermo, y hay una librería y tenían algunos libros afuera y yo venía caminando y miro de frente esta cara de este señor no, pues claro. maravilloso y yo dije, ya sé de qué va a ser mi trabajo. Obviamente conocía el trabajo de Carlos Mayolo, pero me ha apasionado y lo admiro muchísimo. No tuve la fortuna de conocerlo, pero lo estoy conociendo desde ese lenguaje, desde su propuesta y es precioso. Así que poder conversar contigo es acercarme un poco más a él, a su trabajo y a entenderlo. Porque me parece muy fascinante no terminar de entender una persona, porque esto de cuando se vuelven muy predecibles pierde el gusto, pierde como el encanto y hay tanto por descubrir y seguro me falta un montón por descubrir, pero eso es lo que me apasiona y poder exponer de alguna manera su trabajo en mi universidad, porque además fui la única que se desvió un poco de las líneas de investigación que tenía. Yo dije, no, yo quiero hacer una línea nueva y quiero centrarme por este lado, quiero hablar de mi país, de mi territorio, de mi gente y de un grandísimo director colombiano que será un gusto que desde luego muchos allí lo conocen, pero tal vez no a profundidad, que es como un poco lo que busco como exponerlo. España de alguna cosa súper, súper, es como si en España fueran a hablar como de un, no sé, una Almodóvar, es una persona disruptiva, es una persona rebelde, es que se va como contra el establecimiento, como, ¿no? Que Ujú, hace lo que le da la gana, pone la música que le da la gana, el kitsch que le da la gana, un poco aquí también lo que hizo Mayolo, ¿ves? exactamente, exactamente. Sin tener ni la tercera parte de la filmografía de Almodóvar, ni mucho menos, pero Sí, que sí, también le faltó plata y tiempo, como nos faltó a todos aquí, porque había que generar trabajo en televisión y muy pronto el cine se volvió una tarea tan quijotesca absolutamente. que la gente perdió absolutamente hasta la camisa por hacer una película, pues. Ujú. Sí, 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 es una pena porque sí lo escuché en varias entrevistas, pues me la he pasado viendo entrevistas y leyéndolo y siempre Sí, decía eso, es que faltó inversión del gobierno, faltó apoyo y faltó apoyo. tenía toda la razón cuando el cine habla del territorio, habla de nosotros, es una Sí, radiografía social de un país, de una nación y el que no se lograra pues es una pena, pero lo que hizo lo hizo muy bien y dejó sí, una huella y un sello fabuloso. sí, 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 Ujú. sí, sí, eso Bueno, sí. súper. Marcela, Bueno, pues nuevamente muchas gracias ah, y bueno, hasta pronto. Te estaré hablando cómo resulta todo no, esto por acá. pero por Ujú. favor, y si quieres lo de Sandro, de verdad me parece Te lo que agradezco mucho, te lo agradezco mucho. ya, pues lo puedo llamar y decirle que si te puedo dar a ti el teléfono pues si tú Perfecto. lo llamas, dile que me llame a tal hora o tal día o nada, Ujú. entonces le Ok, digo,
le hagas estas mismas preguntas y te los va a decir como el profesor organizado que es y que además que trabajó de la mano Sí, claro, de él. ¿Ves? Es que súper. yo ya hubiera querido haber estado Pero lo más conociste, tiempo. No, claro, claro, pero porque claro, pero me refiero a lo conociste, es que conociste su trabajo, lo entendiste y eso es muy, muy grato sí, tenerlo aquí. sí, exacto. Vale, Vale, listo. pues Marcela, te abrazo, muchísimas Muchas gracias gracias. y un gusto enorme, enorme, enorme. Vale, corazón, cuando Bueno, quieras. Bueno, gracias. Un ok, abrazo y beso. otro Hasta para ti. pronto. Chao, Chao. chao.